Alice. Atenta a instrucciones, señor. Alice. Mostrarse en pantalla y cargar contenedores inteligentes. Importar librería de datos de estadística, inteligencia de negocios y evaluación de proyectos. Luego referirse teóricamente a la distribución uniforme discreta. Señor. Me encuentro a la vista y lista para trabajar. Proyecto Alice en ejecución. La librería de datos de estadística, inteligencia de negocios y evaluación de proyectos se encuentra cargada. Todos los contenedores inteligentes han sido importados satisfactoriamente. En consecuencia, se procede a lo solicitado. La distribución uniforme discreta es también conocida como la distribución de resultados igualmente probables, donde la distribución tiene un conjunto de n elementos. Para este caso, la selección de cada elemento tiene la misma probabilidad. En la distribución uniforme discreta, todos los resultados posibles forman un conjunto finito, en el que todos son igualmente probables. Esta distribución está relacionada a la distribución uniforme, pero sus elementos son discretos, y no continuos. En la familia de distribuciones discretas, en términos generales, estas se muestran como una serie de barras verticales. Sobre los requisitos de entrada, en el simulador de riesgo. Las tres condiciones subyacentes de la distribución uniforme discreta son: primera condición. El valor mínimo debe ser menor al valor máximo. Segunda condición. Ambos valores deben ser enteros. Y tercera condición. Los valores permitidos, estos pueden ser 0, y valores negativos. En este último caso, es solo para el simulador de riesgo. Algunos ejemplos de la distribución uniforme discreta, que describen el comportamiento aleatorio de las variables. Primer ejemplo. En el lanzamiento de dados. Segundo ejemplo. En el lanzamiento de una moneda. Y tercer ejemplo. En los casos de la ruleta de casino. Sobre los valores aleatorios discretos, con valores con resultados finitos, donde se pueden efectuar muchos experimentos. Sobre la probabilidad. La probabilidad va a medir la frecuencia con la que se obtiene un resultado, al llevar a cabo un experimento del que se conocen todos los resultados posibles, bajo condiciones establecidas. Para los dos primeros ejemplos. Para el lanzamiento de un dado, o una moneda, dado perfecto, y moneda perfecta. Si tiramos un dado, nuestro universo estará dado por todos los números que contienen las caras de ese dado, es decir, el resultado sería del 1 al 6. Entonces la probabilidad de que salga el 1, sería de 1/6 o del 16,6%, ya que se divide 1 por todo el universo, que es de 6. Lo mismo va a ocurrir para todos los casos. Y al lanzar una moneda, la probabilidad siempre será de 1/2, o del 50%, tanto para cara, como para sello. Sobre la probabilidad condicionada. En la probabilidad condicionada, al ser condicionada, no se toma todo el universo posible. Es decir, en el mismo caso de los dados, si se desea obtener la probabilidad de que salga un número impar, o un número par. Ahora el universo sería de 1/3. En consecuencia la probabilidad de que salga 1, sería 0. Y la probabilidad de que salga 4, sería de 1/3. Ahora continuaremos con las construcciones matemáticas para la distribución uniforme discreta, en el simulador de riesgo. Estas son las siguientes. En el gráfico que tenemos a la vista, se muestra la distribución uniforme discreta. En la parte inferior izquierda, se aprecia la expresión o fórmula, que calcula la probabilidad de la variable aleatoria discreta, que resulta de dividir 1, sobre la cantidad de datos, o el conjunto total de la población, es decir, el total del universo de los datos, que para nuestro caso de estudio es un universo finito.
Ahora en el mismo gráfico que tenemos a la vista, en la parte inferior izquierda, se aprecia la expresión o fórmula, que calcula la media del conjunto de los datos, que como hemos señalado es un conjunto finito de datos. La media resulta de aplicar la expresión que tenemos a la vista, y su resultado es de 5. Dicho resultado corresponde estrictamente a nuestro caso de estudio, que corresponde a la distribución uniforme discreta, en el entorno del simulador de riesgo. Ahora en el mismo gráfico que tenemos a la vista, en la parte inferior izquierda, se aprecia la expresión o fórmula, que calcula la desviación estándar del conjunto de los datos, que como hemos señalado y reiterado, es un conjunto finito de datos. La desviación estándar resulta de aplicar la expresión que tenemos a la vista, y su resultado es de 3,1623. Dicho resultado corresponde estrictamente a nuestro caso de estudio, que corresponde a la distribución uniforme discreta, que como hemos señalado se realiza en el entorno del simulador de riesgo. Sobre el mismo gráfico. Para nuestro caso de estudio, la asimetría corresponde a 0. Lo que quiere decir, que la distribución uniforme discreta, es perfectamente simétrica. Finalmente, en el mismo gráfico que tenemos a la vista, en la parte inferior izquierda, se aprecia la expresión o fórmula, que calcula la kurtosis de exceso de media, del conjunto de los datos, o el universo de los datos. La kurtosis de exceso de media, resulta de aplicar la expresión que tenemos a la vista, y su resultado, es de menos 1,22. Dicho resultado, como hemos reiterado, corresponde estrictamente a nuestro caso de estudio, y que corresponde a la distribución uniforme discreta. El tópico actual, está estructurado en base al software del simulador de riesgo, para su uso y comprensión. Y es de carácter estrictamente educativo. Al igual que todos los anteriores. Los valores resultantes sobre la probabilidad, la media, la desviación estándar, la asimetría, y la kurtosis exceso de media. Estas expresiones y sus resultados, pueden ser diferentes, a los resultados de la estadística común en otros tópicos ubicados en Internet. Para aclarar toda duda, en base a las expresiones y sus resultados, en el software del simulador de riesgo, se recomienda leer y estudiar el manual del usuario, manual del simulador de riesgo, cuyo autor es Jonathan Moon, máster, y doctor en administración, y creador de software estadísticos. Alice. Concluir la presentación. Señor. Conforme lo solicitado. Estimados profesionales e interesados, se procede al término de la presentación. Proyecto Alice MR. Santiago, diciembre del 2015.